Bienvenidos amigos a un nuevo video de Hablemos del Sermón. Continuamos con la serie de Romanos. Esta vez vamos a estar conversando acerca del sermón de Romanos, capítulo 10, que nos trajo aquí nuestro amigo el pastor Luis Mario. Amigo, bienvenido nuevamente, ¿cómo estás? Gracias, bien, todo bien, gracias a Dios. Muchas gracias por tu tiempo, amigo. Vamos a conversar y a profundizar un poquito en lo que fue el estudio del capítulo 10 de Romanos. Eh, el título del sermón que nos compartió el pastor se llama La terrible consecuencia por rechazar la palabra de Dios. Y nos compartías una introducción muy interesante, amigo, que la verdad a mí también me funcionó mucho para entender un poquito el contexto y todo lo que Pablo nos explica en el sermón. Y es cuántos de nosotros, ustedes que nos están viendo y tu amigo también, cuántas veces nos aconsejaron nuestros padres de alguna u otra cosa, no hagas esto porque va a pasar esto, haz esto porque te conviene, porque en el futuro vas a esto, lo otro. Y pero nosotros rechazamos ese consejo por nuestro orgullo o por nuestra propia necedad o nuestra carne y terminamos haciendo lo contrario y hasta un tiempo después nos dimos cuenta que nuestros padres tenían razón, ¿verdad? Sí. Comentabas esta intro para hacer el ejemplo del rechazo a la palabra de Dios, en este caso al consejo de Dios, ¿verdad? Si quieres, cuéntanos un poquito, desarrollemos esta parte primera del sermón y nos adentramos un poquito más para entender el capítulo completo. Sí, yo abordaba el hecho de que hay consecuencias Ujú. y contaba una historia para que pudiéramos ver la consecuencia. Hablaba de un joven que se fue de su casa, Ajá, pero se fue porque no le parecía lo que su papá le decía. Su claro. papá le decía, estudia, prepárate, aprovecha cada oportunidad que tengas para aprender. Pero él decía, Javier decía que su papá se había quedado en los papás de antes, que Ah, pensaba como antes. anticuado. Entonces, en una discusión, este joven se va de su casa y empezó a experimentar la libertad que todo joven tiene cuando se va de esta manera, desobediente de su casa, y renta una casa con unos amigos, Mm, consigue un trabajo, pero después le empezó a ir mal, ¿verdad? ujú. Se quedó sin trabajo, endeudado, aunque al principio todo era emocionante, se quedó sin dinero, solo, en un cuarto, en departamento, solo, y empezó a recordar las palabras de su padre, así que sentado, sin qué comer, él comienza a decirse a sí mismo, híjole, cuánta razón tenía mi padre, claro, cuánta razón tenía mi padre. Y particularmente él dice: "Y yo no quise escuchar". Mm, Entonces, yo decía que muchas veces, si así son las consecuencias de rechazar las palabras de nuestros padres, y las consecuencias es el dolor, el sufrimiento que nosotros mismos nos generamos por no haber escuchado el consejo. Ahora imagínate las consecuencias que va a haber en aquellos que rechazan a Cristo, que rechazan su palabra, que rechazan sí, su evangelio. Para este tipo de personas, en el día final va a haber graves consecuencias, claro. y una consecuencia grave por haber rechazado la palabra, el evangelio predicado, es la ira de Dios y el Ujú, juicio venidero, mm, ¿verdad? claro. Y es algo que tal vez suena un poco muy repetitivo o tal vez nos lo predican mucho o muchas personas lo vemos en videos, no rechaces la palabra de Dios. Pero, por ejemplo, en este contexto de Romanos 10, Pablo exhorta muchísimo al aceptar la palabra de Dios porque era un pueblo que estaba rechazando. Eh, ¿De qué manera hoy la iglesia, amigo, pudieras comentarnos, está rechazando la palabra de Dios? O sea, nosotros como pueblo de Dios, nosotros como iglesia, ¿de qué manera? Porque pues no es que estamos en un lugar negando el poder de Dios, no lo estamos negando, pero de qué otras maneras pudiéramos estarlo negando. Sí, esa es una buena pregunta, y para poder entender un poco más, primero es entender por qué Pablo les dice en estos pasajes, los versículos 1 al 13, Ujú, está diciendo estas palabras. Y es porque los judíos se les había dado literalmente la palabra de Dios. sí, Se les
había dado de muchas maneras, a través de los profetas, a través de Mm, los reyes, pero ellos de una u otra forma la rechazaron, fueron desobedientes. claro. Y la manera más específica que habla Pablo, que ellos estaban rechazando la palabra, es que ellos quisieron establecer su propia justicia. ¿Qué Mm, significa esto? Bueno, rechazaban ahora el evangelio de la gracia, pero ellos decían, no, vamos a ser salvos por obedecer la ley. Entonces, ellos creían que a través de las obras es que iban a conseguir su justificación delante de Dios. claro. Y Pablo les dice, no se consigue estableciéndola de esa manera. La única forma en la que las personas ahora van a ser salvas es por la justificación en Cristo y es por la fe, no por medio de hacer Ujú. algo. Amén. Entonces, ahora, ¿cómo los cristianos ahora somos los que les predican la palabra, tenemos la palabra, Sí. disfrutamos de ella, podemos a través de la palabra ver sus riquezas, sus beneficios, conocer a Dios, conocer a Cristo, Ujú. sus promesas? Entonces, ¿cómo darme cuenta si no soy uno de aquellos como los judíos que está rechazando la palabra y que está estableciendo su propia justicia? Y yo creo que una forma es un ejemplo que yo di en el sermón. Ajá. Una vez le preguntaron a un hermano, llegaron y le preguntaron, hermano, ¿cómo se encuentra? Y él dijo, mal. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Y dice él, pues es que estoy enojado con Dios. Y estoy enojado particularmente porque todo el año pasado yo le serví a él en el discipulado en la iglesia, dando el discipulado, pero él no me bendijo económicamente como yo creía. O sea, estoy molesto porque yo le di, pero él no me dio. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? Este hombre está estableciendo su propia justicia, Claro. porque está diciendo, Señor, yo hice esto para ti, pero no recibí lo que yo esperaba, entonces yo soy más justo que tú, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros debemos tener cuidado porque podemos estar haciendo lo mismo, estableciendo nuestra propia Mm, justicia. Y cuando nosotros establecemos nuestra propia justicia, estamos rechazando la justicia de Dios. Por consiguiente, vamos a rechazar la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Por ejemplo, cuando cada domingo venimos a la iglesia y se nos está predicando del Evangelio, se nos está predicando, hermano, abandona tu pecado. Hermano, trata bien a tu esposa. mm, Hermano, deja de confiar en tu ofrenda no te va a salvar. Deja de confiar que sirviendo a la iglesia Dios te va a amar más. mm, No, hermano, confía en Cristo, en la obra de Cristo, pero alguien puede endurecer su corazón y decir, no, yo sigo haciendo lo mismo. ¿Qué está haciendo? Está rechazando la palabra claro, predicada, claro. está rechazando la palabra de Dios. Pero también, ¿cuántas veces no le hemos predicado a alguien el evangelio? Ujú, No lo encontramos en el gimnasio, no lo encontramos en el Oxxo, donde quiera que andemos, o incluso aquí en la iglesia, alguien nuevo que viene. ujú. Le predicamos el evangelio, pero ellos dicen, no estoy tan seguro que sea de esa manera. O cuántas personas no piensan, yo soy bueno, Claro. yo no necesito al Sí. Señor, porque yo no mato, porque yo no robo, porque... Claro. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Rechazando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que no hay ni a uno un justo. Sí o no. Todos se han Mm. perdido, todos se han rebelado contra Dios. Entonces, cuando nosotros no creemos eso, estamos rechazando la palabra y estamos estableciendo nuestra propia justicia. ¿Sabes qué pienso? Que caemos en el peligroso lugar de como si nosotros fuéramos a quien se nos debe algo, Mm, en lugar de ser deudores nosotros. O sea, como si Dios nos debiera algo, empezamos a exigirle, como el ejemplo que das, o sea, te serví, te vengo dando todo esto, o sea, ahora tú me debes a mí. claro. No, o sea, caemos en ese gran error y entonces caemos en esta, pues, lamentable situación de creernos merecedores de algo más por lo que hacemos, ¿verdad? Ujú, Y no entendemos.
pues a la luz de la palabra que todo es por gracia y por medio de la fe, ¿verdad? Nos ponemos como si Dios nos debiera algo, es terrible, ¿verdad? Sí, de hecho, a veces pensamos que, que, que somos merecedores de todo lo que tenemos. Claro. Y la realidad es que no merecemos nada, absolutamente nada. Terrible. Y que todo nos ha sido dado por Por gracia. gracia. Algo importante es que Israel no merecía haber sido escogido como el pueblo Mm, por el cual debía de venir el Mesías. ujú. Y lo vemos, ellos se rebelaron. Claro, Ah, muchas veces. ¿cuántas veces nosotros no nos rebelamos ante Dios? Sí, sí, sí. Y cuando nosotros estamos entregándonos al pecado, estamos rechazando la palabra de Dios. Cuando nosotros abusamos de la gracia en el Evangelio, al cabo Él me perdona. Estás abusando de la gracia, pero estás rechazando el Evangelio, estás rechazando la palabra de Dios. Lo mismo hicieron los judíos. Y también caemos en el asunto de poner a la justicia de Dios como si no fuera suficiente, ¿verdad? Como, o sea, eso también demuestra nuestra incredulidad. Y aparte de rechazar la justicia de Cristo, estamos diciendo que no creemos en su suficiencia. O sea, más bien consideramos que nosotros sí podemos hacerlo mejor, que en nuestra justicia podemos resolver las cosas mejor, podemos juzgar a alguien solo porque consideramos que merece el castigo y nosotros no. O sea, empezamos a desmeritar el poder de la justicia de Dios, amigo. Sí, claro. Y o sea, tenemos corazones eh, que normalmente necesitamos recordarle constantemente que no somos merecedores. Y si acaso Mm, merecíamos amén, algo, era la ira de Dios. amén, amén. Entonces, eh, para evitar eso, necesitamos estar recordando Ujú, la gracia del Evangelio, porque el Evangelio nos muestra que realmente eh, todo lo que tenemos es por gracia amén. y que no le podemos dar algo sumamente grande a Dios para que Él pueda decir, lo voy a bendecir, sí, míralo, cosita, qué hermoso. No, la realidad es que Dios lo hace por su soberana voluntad Sí, como dice y es Pablo, para su según el gloria. beneplácito de su voluntad. Así es. Sí, gloria a Dios por eso, la verdad. La verdad que fue, el tema del rechazo fue una constante en este capítulo y lo enfatizaste muchísimo. Y este, una pregunta que pudiera surgir, amigo, dentro de la explicación que nos dabas, Ujú. es en el versículo 11, Ok. ¿verdad? De que ya no hay distinción entre judíos ni gentiles. ¿Por qué consideras tú que Pablo menciona esta parte acá? De entre el punto número uno que nos compartías era de que no rechacemos el evangelio para que no seamos avergonzados en el día final. ¿Por qué consideras que Pablo, o qué aclaración nos pudieras dar acerca de este énfasis de Pablo de que ya no hay distinción entre judíos ni gentiles? Sí, lo que pasa es que recuerda que los judíos creían que eran, o no solo creían, Dios los había escogido Ujú, como el pueblo para mostrar su gloria a las naciones. O sea, ujú, el propósito de Israel era mostrar a través de su vida y de su adoración al Señor, su exaltación al Señor es, miren, nosotros adoramos y glorificamos al Dios verdadero. Ven, mm, cree en Él, confía en Él. ujú, Ese era el propósito, ¿verdad? ujú, Sin embargo, ellos pensaban que de todas las naciones de la tierra, ellos eran absolutamente los que siempre serían el pueblo de Dios. O sea, los y únicos hablo escogidos, pues. Ah, étnicamente, ok, étnicamente. étnicamente. Sin embargo, no es así, No es así. porque desde Génesis 12, cuando el Señor le da la promesa a Abraham, le dice que de su simiente iba a salir alguien que bendeciría a las naciones de la Mm, tierra. Entonces, las naciones de la tierra sí. estaban incluidas en el plan de Dios.
Entonces, cuando Pablo aborda este tema aquí, está diciendo, ya no hay una distinción entre judíos Y gentiles. y gentiles. Ahora ambos son la iglesia y eso concuerda con lo que dice Efesios capítulo 2. Ujú. De los dos hizo un solo pueblo. Entonces, lo que hace Pablo aquí es que, en primer lugar, hace una cita y una alusión Ajá, Joel. en Joel. Y en Joel lo que está diciendo es que el derramamiento del Espíritu iba a ser sobre toda carne. Mm, Y todo el que creyera en él no sería avergonzado. ok. Y entonces cita para decirle que todo aquel que cree, independientemente si son judíos o son gentiles, no serán avergonzados. Esta vergüenza se trata del día final. Ujú, Cuando estas personas creen en Cristo, cuando Jesús venga, no serán avergonzados por haber intentado establecer su propia justicia a través de las obras, sino por creer en Cristo, ¿verdad? De hecho, si te sigues, versículo 12 dice, porque no hay distinción entre judío y griego, ujú. pues el mismo Señor que dice es Señor de todos, Todos. abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor Será será salvo. salvo. Mm, Y ahí lo que hace, eh, esa es la cita de Joel, es ujú. Joel 2:32. 2:32. Y la primera cita de todo aquel que cree en él no será avergonzado es Isaías, Ujú, porque en Isaías está hablando de la piedra de tropiezo. claro. Entonces, lo que dice, todo aquel que no rechace la piedra de tropiezo no será avergonzado, no caerá sobre él. Ah, bueno, entonces, ¿cómo somos salvos? Ah, bueno, el que invoque, el que crea, el que confíe Mm. en el Señor, en Jesucristo, este será salvo. Este es Isaías 28, ¿verdad? Exacto. Para que lo tengan referencia. Entonces, si te fijas, no está haciendo una distinción, está Ajá, diciendo literalmente Pablo, ahora se está cumpliendo lo que dijeron claro, los profetas. claro. Ahora se están Tremendo. cumpliendo porque es a través de la fe Ujú, para que no sean avergonzados mm, el día final, para que la piedra angular, la piedra del tropiezo no caiga, no los aplaste en el juicio. mm, Así que, ¿cómo se salvan? Creyendo, claro. invocando que Él es el Señor. Mm, ¿Verdad? Ahora, esto era importante para el pueblo judío. ¿Por qué era importante? Porque ellos estaban sufriendo persecución. sí. Estaban siendo asesinados muchos de ellos. Entonces, declarar a Cristo como el Señor era decirle al emperador, tú no eres mi rey, Mm, tú no me gobiernas, mi rey es Jesucristo y estoy dispuesto a morir por él. Esa era la implicación que tenía ahí. Sin embargo, amigos, los judíos lo rechazaron. lo rechazado. De hecho, lo vamos a ver más adelante, Sí. porque ahora hay una creencia entre el pueblo de Dios, debemos de mencionarla, en que el Señor tiene dos pueblos. Mm, Aún va a cumplir en un futuro su plan con Israel. Las promesas que no se cumplieron en el Antiguo Testamento se van a cumplir más adelante en el milenio. mm, Él va a continuar su plan, ¿verdad? Entonces, pero ahorita hay un paréntesis. Son la iglesia, mm, es el pueblo, el pueblo de Dios ahora, el otro pueblo es la iglesia. claro. Y no es así. Ujú, Ahora y siempre ha existido un solo plan. Sin embargo, en el Nuevo Testamento es la continuidad del plan añadiendo a los gentiles. ok. Entonces, de los dos pueblos, y concuerda con lo que dice Pablo Claro, en el en versículo versículo 2 11, cada vez. versículo 12, Ujú, y concuerda con lo que dice Efesios ah, capítulo 2, que de estos dos personajes, judíos y gentiles, hizo un solo pueblo, que es su su iglesia iglesia. elegida, Qué bonito. ¿verdad? Ujú, Entonces, eso es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque más adelante lo que vemos ahí en el pasaje es que en el versículo 16 en adelante, amigo, Pablo comienza a decir que los judíos le rechazaron. ujú, Y dice, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio.
porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la Por la palabra palabra de Dios. de Cristo. Ujú. Pero recuerdas que Pablo ha venido haciendo mucho esto de como si hubiera un contrincante ahí, Claro, o como alguien que lo un cuestionara, alguien imaginario sí, que con muchas cuestiona. preguntas y conflictos. Exacto, ahora va a empezar otra vez Sí, como a hacer estas preguntas, a cuestionar, porque de hecho viene desde el 14. 14. Ujú. ¿Cómo pues invocarán? O sea, a ver, ¿cómo van a invocar al Señor si no han creído? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y quién serán enviados si no existe alguien? Y Pablo dice, sí, sí, Sí han existe. salido. Ujú. El mismo Cristo vino y les predicó y ellos lo rechazaron. Sí, también lo Porque cuando cita ahí sí, Isaías, 50 hace y una cita de Isaías. Y esta cita de Isaías, amigo, literalmente está hablando acerca de Cristo. Cristo vino y les predicó. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Está hablando de Cristo que vino y predicó. mm, Pero también ahora nosotros como discípulos mm, hemos predicado. ¿Y qué han hecho ellos? Han rechazado. rechazado, claro. Pero luego después dice, ¿acaso nunca han oído? Sí, dice Pablo, sí. Sí, Versículo sí. 18, sí, sí han oído. Por todo lado se ha escuchado la voz. Y hace otra cita del Antiguo Testamento. Sí, Y lo que hace Pablo citar ahí es que, de hecho, cita Deuteronomio 32:21 e Isaías 65:1 para decirle, sí, por todos lados he escuchado la palabra. De hecho, desde el Antiguo desde Testamento ellos Moisés, ya lo claro, sabían. Pero ¿qué hicieron? Lo rechazaron. tremendo. De hecho, de que iba a llamar a las naciones, a los gentiles a la salvación, también ellos lo sabían. Sí, Y hace otra cita, ahí es la cita de Deuteronomio, porque dice, yo los provocaré a celos mm, con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. Y luego versículo 21, e Isaías muy osado dice, fui hallado, que es Isaías 65:1, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero en cuanto a Israel, ¿qué dice? Todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. mm, ¿Sabes por qué hace Pablo esto aquí, amigo? ¿por qué? Porque está diciendo, esto se está cumpliendo. Sí, Ellos están rechazándolo, pero esto ya estaba en la escritura. mm. Sí, y me encanta que Pablo menciona el Antiguo Testamento, porque los judíos, pues, también ya tenían ese beneficio de tener la ley y todo, se les fue dado la ley, y al estar rechazando, también Pablo viene y menciona: se está cumpliendo esto, se está cumpliendo", y me encanta que Pablo siempre viene y responde con la ley en mano y les recuerda también la palabra a ellos, la misma ley que ellos, defienden, ¿no? Sí. Entonces, ahora, bueno, ¿y qué nos importa esto a la iglesia? Amigo, ¿tú crees que hay personas ahora mismo de nuestra congregación y de otros cristianos que nos van a ver que están rechazando a Cristo, Por supuesto, claro que sí. que están rechazando las buenas noticias del Evangelio? ¿Y cómo se ve eso? Viviendo una vida sumergida en el pecado sin Sí, abandonarlo. Porque cuando venimos los domingos y se nos predica, debemos de entender que cuando el pastor hable las escrituras y de manera fiel está predicando el texto, es el Señor hablándonos. amén. Y yo decía algo, de hecho el pasaje dice, versículo 21, pero en cuanto a Israel dice, todo el día, ve la hermosa escena, todo el día he extendido mis manos Mm, a un pueblo rebelde, aún que lo ha rechazado. que eran rebeldes Sí, y desobedientes, el Señor estaba extendiendo sus manos. qué hermoso, ¿eh? ¿Para qué? Para llamarlos al Amén. arrepentimiento, extendiendo su gracia. Entonces, ¿cómo lo vemos hoy en día? Y no solo dentro de la iglesia. Y el Señor ahora mismo podría exterminarnos a todos por completo. Claro que sí.
Y hablando, estoy hablando de toda la raza humana. Y y eso sería justo. Pero cada día está extendiendo sus manos a un pueblo rebelde y desobediente. ¿Cómo? Mm, Dándoles trabajo, sí, con la gracia común que la disfrutan, aún gracia. aquellos que no le conocen, Así es, teniendo hijos, yéndose de vacaciones, pero ignoran que todo eso proviene del Dios del cielo. totalmente. Pero aquí en la iglesia, cristianos, podemos estar haciéndolo exactamente lo mismo, amigo. Esto debe animarnos a nosotros, ¿verdad? Como iglesia, a meditar. Primero, que ahora somos ese pueblo que tiene esos beneficios de Dios. ¿Cuál beneficio principalmente? Pues la palabra. Ujú, Tenemos la palabra, podemos gozar de esas promesas, podemos estudiarlas, meditarlas, conocer a Cristo más profundamente y no solamente conocerlo, sino también enamorarnos de Él. Pero con nuestra carne, nuestras acciones, pudiéramos estarlo rechazando ujú. todos los días. Y ahora tenemos esta verdad que recordamos que Pablo nos expone y que tú nos predicaste, amigo, que no vaya a ser que endurezcamos el corazón como Israel, ¿verdad? Y rechazar esa palabra porque, como decíamos al principio, pudiéramos llegar a ser avergonzados, Así ¿verdad? es. Entonces, lo que debemos pensar es es no rechazar al Señor, pero también el Señor sigue extendiendo sus manos Gloria a Dios por eso. para llamar al arrepentimiento, para restaurar al pecador, para cambiar nuestros corazones, para sacarnos de la ansiedad, para sacarnos del sufrimiento, de las tribulaciones o darnos paz en el sufrimiento. Ujú, El Señor eh, está restaurando matrimonios. ujú. eh, el Señor sigue extendiendo sus manos, todo lo que tenemos, nuestros trabajos, nuestros hijos, cada Salud. domingo que se nos Mm, predica, cada comunidad misional, cada vez que abrimos su palabra, es Dios extendiendo su mano, hablándonos a través de su palabra para que procedamos al arrepentimiento o para afirmarnos en la fe, para vivir para su amén, gloria. amén. Entonces, de todas estas maneras, Dios está extendiendo sus manos de gracia para ayudarnos. Ahora, la pregunta clave aquí es, ¿yo estoy siendo desobediente? ¿Estoy siendo rebelde? ¿O Estoy, cómo estoy en mi propia vida? o estoy viviendo bajo mi propia justicia. ¿Estoy estableciendo mi propia justicia? Ujú, ¿Cómo estoy? sí, Entonces, de todas estas formas, Kevin, Pablo les muestra a los judíos que han estado rechazando el evangelio de la gracia. amén, amén. Si quieres, para terminar, pudiéramos reflexionar mucho en esto de aceptar la justicia de Dios en nosotros y rechazar la nuestra, ¿verdad? Porque se interpone esta justicia y esto nos hace caer en que merecemos. A mí me quedó muy grabado en lo personal, amigo, te tengo que decir, me quedó muy grabado en mi corazón el tema de que nos olvidamos o no entendemos que no merecemos nada. Y mencionabas una frase de Juan Calvino, que todo lo bueno que ves en mí es Cristo y todo lo malo que veas en mí soy yo mismo. Así es. Y eso nos hizo meditar muchísimo a todos, estoy segurísimo. Y creo que el llamado o la invitación el día de hoy, la exhortación con este pasaje es que vengamos al Señor, que no rechacemos su palabra. Ya tenemos la dicha y el gozo de poder estar en una congregación donde la estudiamos fielmente, donde podemos meditar tranquilamente con la palabra de Dios, la tenemos en nuestra mano y también con nuestras familias poderla compartir y no rechazarlo y analizarnos todos los días qué nos hace falta, en qué fallé hoy y correr al arrepentimiento todos los días al Señor. Amén. Así es. Pues lo único quizás para Sí. terminar es citar, quiero dejar una cita de Charles Spurgeon que dice, Mm, el creyente es rico no por lo que posee en este mundo, sino por lo que posee en Cristo, gracia, perdón, justicia y vida eterna. amén. Por eso no debemos rechazar el Evangelio, sino abrazarlo, creer en él y confiar
que Él tiene el control de nuestras almas. Tremendo. Esa es nuestra mayor riqueza, Así ¿verdad? es. Gracias amigos por vernos. Creo que Gracias. ha sido un pasaje, una conversación muy enriquecedora y esperamos que haya sido bendición para ustedes. No se pierdan, todavía faltan bastantes capítulos por estudiar acá en la iglesia. Si gustan visitarnos, acá estamos para recibirlos. Si no, pueden vernos en las redes sociales, en YouTube, pueden vernos el video de Facebook los domingos, puede ver el podcast también y también las predicaciones quedan grabadas ahí en YouTube y seguirnos en todas las redes sociales, amigo. Muchas Gracias. gracias. Dios les bendiga y los esperamos aquí en nuestra iglesia, Familia de Fe, y también esperamos que estos, estos videos sean de mucha bendición para ustedes. Dios los bendiga. Gracias. Bendiciones a todos.